Bienvenidos, curiosos del pasado, a un festín para la mente y el paladar. A un viaje diferente, una exploración que va más allá de los libros de texto. Hoy exploraremos la historia desde la mesa, inspirados por los arqueólogos culinarios de Así sabía el pasado, quienes desentierran recetas y relatos olvidados. La historia no solo se lee en frías páginas o se contempla en museos. También se saborea, se huele, se siente y, en última instancia, se digiere, nutriendo nuestra comprensión del ayer. ¿Alguna vez pensaron que los grandes dramas de la humanidad, esos momentos definitorios, tuvieron un menú del día, una banda sonora de sabores? Hoy nos preguntamos, ¿a qué sabía la Guerra del Pacífico, ese conflicto que marcó un antes y un después en la historia de Sudamérica? Más allá de los nombres de los héroes y las estrategias de las batallas, ¿qué comían? ¿Qué bebían? ¿Cómo sobrevivían los soldados que marchaban bajo el sol inclemente del desierto o resistían el frío punzante de la sierra, lejos de sus hogares y familias? La alimentación en campaña no era solo una necesidad, era una batalla diaria por la supervivencia. El hambre y la escasez de provisiones podían ser tan letales, o incluso más, que el propio enemigo en el campo de batalla. Un ejército bien alimentado era sinónimo de moral alta y fuerza física. Uno hambriento, debilitado por la falta de sustento, estaba a medio camino de la derrota, física y mentalmente. Así que, acompáñenme en esta aventura culinaria, vamos a levantar la tapa de las ollas de campaña y descubrir juntos los secretos que se esconden tras el rancho peruano y la ración chilena. Porque detrás de cada uniforme impecable o desgastado por la batalla, había un ser humano, con un estómago que rugía implorando ser llenado y un paladar que añoraba, con nostalgia, el sabor reconfortante de casa. Esta es la historia de la guerra, no contada desde los libros de estrategia, sino desde el plato, desde la experiencia humana más básica y universal, la alimentación. Empecemos con los soldados peruanos, esos valientes hombres que lucharon en la Guerra del Pacífico. Y su rancho, la comida que recibían, era mucho más que simple sustento. Era un reflejo de la diversidad del país, una muestra de los sabores que los conectaban con su hogar. El charqui, esa carne salada y secada al sol, era la proteína esencial y portátil, fácil de transportar y conservar en las duras condiciones de la guerra. Un alimento básico que les daba la fuerza necesaria para enfrentar cada día. El guiso diario, ese plato caliente que reconfortaba el alma, se preparaba en grandes calderos, con charqui remojado para ablandarlo, frijoles o lentejas, legumbres nutritivas que aportaban energía, y si había suerte, papas o camotes, tubérculos andinos que llenaban el estómago y recordaban los campos de cultivo. El ají, ese toque picante indispensable, cebolla y ajo, cuando se conseguían, ingredientes humildes pero poderosos, daban sabor a la mezcla, transformando un plato sencillo en algo especial. El maíz, en forma de cancha tostada, crujiente y sabrosa, o mote cocido, suave y reconfortante, era el snack energético perfecto para las largas marchas, un combustible natural para el cuerpo. El pan era un lujo escaso y preciado. En su lugar, galletas duras, casi incomibles, que solo se podían comer remojadas para suavizarlas un poco. El agua era vital para la supervivencia, pero a menudo escasa y de mala calidad, sucia y potencialmente peligrosa. A veces se le añadía un chorrito de aguardiente o pisco, el aguardiente de uva peruano, para purificarla, desinfectarla un poco y, de paso, animar a la tropa, levantarles el ánimo en los momentos difíciles. El café, tostado y molido con esmero en el mismo campamento, un ritual reconfortante, era un lujo reconfortante, un pequeño placer en medio del caos y la incertidumbre de la guerra. Así, la comida era sencilla, austera, pero vital para la supervivencia, y cada bocado conectaba al soldado con su tierra, con sus raíces, con los sabores de su infancia. En la guerra, el rancho era mucho más que alimento, mucho más que calorías para el cuerpo. Era moral, era energía para seguir luchando, y un lazo irrompible con el hogar, con la familia que esperaba su regreso. Así, con estos sabores sencillos pero llenos de significado, sobrevivían los peruanos en la trinchera, manteniendo viva la esperanza y el amor por su patria. Ahora, crucemos al lado chileno. La logística chilena fue más eficiente, asegurando raciones regulares y calóricas. El charqui era también la base, pero la harina de trigo permitía hacer pan de campaña, la famosa tortilla de rescoldo.
La harina tostada, o ulpo, mezclada con agua y a veces chancaca, era una bebida rápida y nutritiva. El guiso chileno combinaba legumbres, charqui, papas y zapallo, sazonado con ají y orégano. El vino era parte oficial de la ración, considerado esencial para la moral y la salud. El aguardiente se distribuía antes de los combates, tanto para dar valor como por su aporte calórico. El agua y el café completaban la dieta. Esta combinación de alimentos y bebidas fue clave para la moral y resistencia chilena. Así, la olla chilena también fue un arma de guerra. La despensa de la guerra era una mezcla de provisiones oficiales y lo que se encontraba en el camino. El charqui reinaba por su durabilidad y valor proteico. Legumbres secas como frijoles y lentejas llenaban el estómago y daban energía. Harina de trigo y maíz se transformaban en galletas, tortillas o bebidas. Las galletas de guerra, duras como piedras, eran la última línea de defensa contra el hambre. Papas y tubérculos se consumían cuando estaban cerca de zonas de cultivo. La sal era estratégica, conservaba carne y daba sabor. El azúcar o chancaca rompía la monotonía y daba energía rápida. Los soldados forrajeaban, frutas silvestres, hierbas, huevos, animales cazados o requisados. Las granjas y pueblos sufrían el paso de los ejércitos, perdiendo animales y cosechas. Esta despensa improvisada añadía variedad, pero también conflicto y sufrimiento. Comer era sobrevivir, y la guerra se libraba también en la mesa. Cocinar en campaña era un acto de ingenio y supervivencia. El caldero era el centro, una olla gigante sobre fogatas improvisadas, a veces alimentadas con leña o estiércol seco. Los soldados se turnaban picar, machacar charqui, atizar el fuego, remover el guiso. El ranchero era clave, su habilidad mantenía la moral y la salud de la tropa. Cuando no había calderos, se cocinaba en marmitas individuales o directamente sobre las brasas. La tortilla de rescoldo chilena y las papas enterradas al estilo pachamanca peruano eran ejemplos de adaptación. Cocinar debía hacerse rápido y en secreto el humo podía delatar la posición al enemigo. La higiene era un problema. El agua contaminada causaba enfermedades más letales que las balas. Cocinar en la guerra era equilibrar ingenio, necesidad y peligro. Cada comida era una victoria contra el caos. Comparando ambos ranchos, las similitudes superan las diferencias. Ambos ejércitos dependían de proteínas secas, legumbres y carbohidratos duraderos. La comida debía ser portátil, energética y resistente al tiempo. El ejército chileno, con mejor logística, incorporó más trigo y vino, logrando raciones más regulares. El ulpo y la tortilla de rescoldo eran soluciones típicamente chilenas. La dieta peruana, más variada, dependía del maíz, la papa y la requisa local, adaptándose a la geografía. La calidad y cantidad variaban mucho entre batallones peruanos. Ambas dietas eran ricas en calorías, pero pobres en vitaminas, causando enfermedades como el escorbuto. La diferencia clave: la regularidad y organización del suministro. En la guerra, la regularidad alimentaria era poder. La comida en la guerra está llena de anécdotas humanas y absurdas. Las galletas de campaña eran tan duras que servían para practicar puntería o escribir cartas. Los soldados bromeaban que eran reliquias de la independencia. Los peruanos buscaban hierbas silvestres para dar sabor a sus guisos. El paico y el huacatay transformaban una sopa simple. El charquicán chileno nació de estos guisos improvisados con lo que hubiera a mano. El alcohol tenía usos múltiples: animar, desinfectar heridas y purificar agua. Antes de batallas clave, se repartía pisco o aguardiente para calmar nervios y combatir el frío. El robo de comida era común, pero también lo era la solidaridad entre compañeros. La comida era moneda, motivo de conflicto y, a veces, de humanidad. En la guerra, compartir un bocado podía ser un acto heroico. El hambre fue el enemigo más temido en la guerra. Las líneas de suministro se rompían fácilmente, dejando regimientos enteros sin provisiones. En la campaña de la Breña, los peruanos sobrevivían con lo que los campesinos compartían: papas, maíz, habas y a veces hasta cuero hervido. El hambre era una prueba inhumana de resistencia. Los chilenos también sufrieron escasez, sobre todo en el desierto, donde el agua era más valiosa que el oro. Sin agua, las raciones secas eran imposibles de tragar.
Algunos bebían agua contaminada o su propia orina. Tras la ocupación de Lima, la logística chilena se complicó y las guarniciones aisladas pasaron hambre. El hambre debilitaba el cuerpo y la moral, abriendo la puerta a enfermedades mortales. Tifus, viruela y disentería causaron estragos en ambos bandos. Un soldado hambriento no podía combatir ni recuperarse. Alimentar al ejército fue tan decisivo como cualquier estrategia militar. Así termina nuestro recorrido por las cocinas de la Guerra del Pacífico. Un conflicto que marcó a toda una región. Detrás de héroes y batallas, de estrategias militares y tratados de paz, la historia del hambre y la supervivencia fue igual de decisiva, moldeando el destino de los soldados y las poblaciones civiles por igual. El charqui, ese alimento ancestral, los frijoles, fuente vital de proteína, la cancha y las galletas duras, casi indestructibles, fueron el verdadero combustible de la guerra, la energía que mantuvo a los ejércitos en marcha. La diferencia entre ambos ejércitos estuvo en la regularidad y la adaptación, en la capacidad de asegurar el suministro constante de estos alimentos básicos. No tanto en los ingredientes, que a menudo eran sorprendentemente similares a ambos lados del conflicto. El vino chileno, reconfortante y a veces esencial, y la papa peruana, símbolo de resistencia andina, son símbolos de la lucha por sobrevivir, de la identidad nacional que se forjó en medio del caos. Incluso en el horror, en la desolación de la guerra, el ser humano buscó consuelo en un sorbo de café caliente, un pequeño respiro en la inmensidad del conflicto, o un bocado compartido, un acto de camaradería que trascendía las trincheras. Pero no olvidemos, no debemos olvidar, la escasez y el hambre fueron el enemigo más cruel, un adversario silencioso que diezmó a las tropas y a la población civil. La historia de la alimentación en la guerra es agridulce, una mezcla de ingenio y necesidad, resistencia y sufrimiento en cada plato, una narrativa que nos conecta con el pasado de una manera muy personal. Espero que este viaje les haya abierto el apetito por el conocimiento, que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia a través de la comida. ¿Qué otra historia quieren explorar desde la cocina? ¿Qué otros conflictos o momentos históricos les gustaría analizar a través de sus alimentos? Dejen sus ideas, sus sugerencias, y sigamos compartiendo la historia, bocado a bocado, construyendo un relato colectivo que nos enriquezca a todos.